tranquilo, vamos a mirar acá vamos a mirar a Manzano. Manzano, uno de los que no está por acá, está después de Naranjo. Naranjo, acá está, entonces sí está presente, tranquilo. Entonces, vamos a esperar. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Economía Colombiana de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a jueves 22 de octubre del año 2020 y pues vamos a continuar con estos temas de economía colombiana. En las clases anteriores tuvimos la posibilidad de ver un tema magnífico que fue el del Producto Interno Bruto, y aparte de ello, con todos los demás subtemas que venían allí incorporados, logramos entender, o bueno, ustedes lograron entender, y yo por lo menos explicarles o hacerlos entender acerca de cómo, de qué es lo que trata y cuál es la fórmula de calcular y todo por lo demás, y se apoyó a través también de unos talleres que fueron realizados en Excel y que tuvieron la posibilidad de poderlos desarrollar. Pues esos talleres presumo que fue una pieza muy importante de entendimiento, y pues ello se ve reflejado pues en las notas del primer previo que tuvieron la posibilidad de presentar y que en su gran mayoría pues logró sacar unas notas muy altas. Ya aquellos que de pronto no pudieron hacerlo tendrán la posibilidad y en el segundo previo, en la tercera nota y el examen final entonces de irse recuperando. No todo está perdido, eso simplemente es el 23.33% de la nota del acumulado. Hoy vamos a ver un tema pues, que es interesante, pero que puede volverse un poquito engorroso porque se vuelve como medio teórico. Y por ello necesitamos de pronto la colaboración de cada uno de ustedes. Y es el de las instituciones. Para ello, pues hago acá una pregunta acá abierta a quien quisiera pues responder, o sea, a quién, entonces, ¿qué es para ustedes una institución? Sí, a ver, tenemos aquí a dos. Como una organización pública o privada que presta servicios para las personas y contrata empleados. Sí, está muy bien con ello, listo, entonces está dando una respuesta que viene siendo como acorde. ¿Quién más? Se me fueron las Marías para otro lado y Camila también, no la logro ver acá en la pantalla. ¿Qué viene siendo una institución para estas niñas o para cualquiera que esté allí? A ver, jóvenes, los escucho. No sé, cualquiera que me pueda responder. María Angélica Díaz, puede responderme, María Angélica Díaz. Claudia, Claudia me podría responder también. Claudia, a ver, ¿qué vendría siendo una institución? A ver. Pues sería esto como una empresa, un grupo de personas que prestan servicio, algo así. Ok, sí, se está asociando sí también como con una empresa, un organismo público, sí, o privado. Ok, llegó Mónica del Pilar, qué bien, allí llegó Mónica del Pilar. Y de una vez esto preguntémosle a ella, ¿qué vendría siendo una institución para ti, Mónica del Pilar? Bueno, se está acomodando allí Mónica del Pilar. Bueno, entonces allí ya entonces logramos ir definiendo pues esto que tiene que ver con torno a las instituciones. La otra pregunta que pudiera surgir allí es ¿por qué serán importantes estas instituciones? ¿Por qué serán importantes? Profesor, pues una de las primeras cosas es porque genera empleo. Sí, sí, ya. ¿Qué más podría ser? A ver, David, a ver, vamos contigo. Entonces usted nos está diciendo que es como una organización, como una empresa que se genera empleo. Ok, entonces usted nos está diciendo que esa de pronto viene siendo un punto importante de las instituciones, ¿ok? Pero entonces También hay otro punto que puede ser que forma personas profesionales, capacita personal. Sí, allí nosotros podemos ver que pues son estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Yo tengo la posibilidad de laborar para la universidad, pues a través de la cátedra,
estoy aquí, entonces es una institución educativa. Ahora entonces vamos mirando lo siguiente, entonces están las instituciones, y las instituciones son fundamentales pues en una economía. ¿Y por qué van a ser fundamentales? Pues aquí David nos estaba diciendo que está generando empleo. Ahora pues vamos un poco con otra pregunta. ¿Qué pasaría, o sea, si no existieran estas instituciones? ¿Qué otros ejemplos de instituciones tienen? Ya por lo menos nos están mencionando, por lo menos en la parte educativa, que es el de la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Qué instituciones conocen? David o cualquiera de allí. Instituciones financieras, científicas, culturales, variedad. Ok, listo, es que existen muchas instituciones. Social. Exacto. Sí, pero entonces estamos acá como tratando, como es economía colombiana, entonces tenemos que empezar un poco como a aterrizar, aunque en la literatura pues viene una clasificación de instituciones, entonces ahorita más adelante pues me permitiré más o menos pues, allí les logré compartir una presentación en diapositivas, pero pues no sé si compartirla porque es que de pronto nos volvemos acá como muy lectores, y yo lo que quiero evitar es eso, entonces como que no como leer tanto, sino más bien empezarle como a sacar el provecho a lo que es eso. Porque pues viene siendo pues unas veces mucha teoría y quiero como que lo veamos un poco más práctico en esta clase. Las instituciones van a ser importantes y pues aquí pues según el texto, me estoy basando en un texto, debo decir que de pronto el material que compartí yo a través del PLAT no viene siendo mío, es un texto de introducción a la economía colombiana de un autor que se llama Mauricio Cárdenas Santamaría. Él ha tenido la posibilidad de ser ministro de varios ramos durante muchos años acá en Colombia, durante varias administraciones, y pues finalmente ha sido ministro de Hacienda y por todo lo demás, y él tiene hasta un canal interesante también de YouTube, donde ustedes también pudieran entonces ir mirando, y él va a través pues, de este canal dando unas clases en los que va arrojando unas cifras que él también pues va teniendo la posibilidad de tenerlas. Esto, pues el texto que yo tengo pues, era la última edición hasta el que sacó en estos meses. Tiene muy poco de haber sacado la cuarta edición, yo tengo la tercera, y en esa tercera no vienen los datos muy actualizados en torno a cifras, y pues sería, pues por lo menos en el caso particular, sí me gustaría de pronto tener la nueva edición. La universidad tuvo la posibilidad de compartir a través de la biblioteca allí los libros digitales, pero pues ya de esta editorial de Alfa y Omega no está. Aquí, por lo menos, en torno a las instituciones, Adam Smith, pues es el padre de la economía, y él se hizo famoso porque publicó un texto que se llama La riqueza de las naciones, y él acá menciona que los economistas han reconocido que la eficacia para garantizar el orden y la ley es fundamental a la hora de generar progreso económico. Entonces, vamos mirando allí. Está mencionando una palabra que viene siendo orden, y hay otra palabra que está mencionando que es ley. Vamos mirando un ejemplo de algunas instituciones, como el de la Policía Nacional. La Policía Nacional está prestando pues unos servicios. Los servicios que ellos pues prestan es el de seguridad, el de pronto pues uno tendería a sentirse más cómodo, pues si existe la Policía Nacional, pues han presentado fallas, también pues muchas personas de acuerdo con esas fallas también pues también han visto que pues quizás el trabajo pues en muchas ocasiones no es el que de pronto se quisiera. Hay en municipios también donde pues, dicen que es preferible que no estén, porque pues se vuelve un poco como más delicado en temas de la seguridad en caso en que estén, pero ya son temas distintos allí. Pero por lo menos la Policía Nacional, ¿qué pasaría? O sea, ellos nos prestan un servicio de seguridad. ¿Qué pasaría si no existiera la Policía Nacional? A ver, jóvenes, ¿qué pasaría? O sea, si no existiera, ¿qué pasaría si no existiera el Ejército Nacional? A ver, ¿quién me puede contestar? Se podría decir que no habría orden.
Exacto. Se representa Ok, entonces mire, allí lo que vemos es lo siguiente. Hay varias instituciones y las instituciones tienen una función específica para lo cual fueron creadas. Ustedes ven que pues, la función de la policía viene siendo muy distinta a la función que cumple el Ejército Nacional. Entonces, pues unos harán más presencia en las partes urbanas, otros en las partes rurales, y pues son distintas las funciones y no pueden pues aunque hay funciones que parecen sean similares, pues la creación de ellas se dio pues con un objetivo totalmente distinto. Si no existiera la Policía Nacional, si no existiera el Ejército, no existiera orden. Y al igual como ocurre con ellos, también existen con otras instituciones. Haremos por lo menos el Congreso de la República. El Congreso de la República, pues acá en Colombia, está conformado por pues, el Senado de la República, que pues las personas para elegir a un senador entonces pueden votar por él en cualquier ciudad del país. Entonces si usted llega y vota acá en Cúcuta, puede votar por un candidato que sea de Bogotá, de Santander, de Valle del Cauca, de Antioquia o de acá de Norte de Santander. Entonces es una circunscripción nacional. Usted puede elegir, y también existe en lo que es la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes ya son circunscripciones departamentales, es decir, que en el tarjetón los candidatos que aparezcan aquí, que vayamos a votar en cualquier municipio de Norte de Santander, son candidatos que aparecen exclusivamente para Norte de Santander. Es decir, si hay alguien que vaya a votar en Santander, no podrá marcar un candidato que esté por Norte de Santander, aunque finalmente vayan al Congreso de la República y ellos allí que pasen, pues ellos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen funciones, hay una en común, que es el de la elaboración de las leyes, es lo que tienen en común, pero tienen también unas funciones específicas, uno nombra contralor, otro nombra procurador, otro nombra fiscal, cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Pero, pues, en últimas, la función principal que tiene el Congreso de la República es la elaboración de las leyes. Si miramos en la parte departamental, donde estamos ubicados, existe lo que es la Asamblea Departamental. Y la Asamblea Departamental está compuesta por diputados, así se llaman. Aquí los diputados, pues, son elegidos en Norte de Santander, pero la competencia que ellos tienen es exclusivamente para Norte de Santander, y van a ayudar en la coadministración con el gobernador. Pero las funciones que tienen los diputados no son de hacer leyes. Las leyes se hacen en el Congreso de la República. A los diputados, aquellos actos administrativos que logran elaborar, son ordenanzas departamentales. A modo de los municipios, ya entonces van a existir lo que son los concejales. Cada municipio de Colombia pues tiene su consejo, tiene su alcalde y tiene su consejo, y allí pues los concejales se encargan de coadministrar con el alcalde. En la ciudad de Cúcuta el número de concejales son 19 integrantes, que también son elegidos por periodos de 4 años, pero las funciones de un concejal no son el de elaborar leyes. La elaboración de las leyes corre por el Congreso de la República. Ahora vamos mirando lo siguiente. ¿Qué pasaría si no existiera el Congreso de la República? Las leyes, pues, permiten dar un ordenamiento también jurídico, aquí por lo menos en Colombia, bueno, y en cualquier otra economía, permiten dar un ordenamiento. Allí, pues, entonces las leyes, pues, a través de la promulgación, lo que buscan es, pues, tener unas reglas, unas reglas claras de juego, y de acuerdo con lo que trate pues esta ley, entonces tendrá que ser de pues, obligatorio cumplimiento. Si no existiera el Congreso de la República, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces si existieran 2 o 3 instituciones acá en Colombia que se encargaran de hacer las leyes y no el Congreso de la República? ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces si por lo menos nos volvemos acá un poco más como, pues entonces habría como un desorden, un caos? Por ello, entonces, es importante lo de las instituciones. Las instituciones lo que buscan es crear un orden para que pues, las cosas funcionen de la mejor manera. Aquí entonces también me permitiré también leer lo que es la parte de las instituciones que nos mencionan en el texto, que son como las reglas de juego y no como
organizaciones o entidades. Entonces allí lo que trata es eso. Las instituciones nos dan unas reglas de juego y pues cada una de ellas pues cumplirá con unas funciones que son específicas y pues al haber un ordenamiento permitirá que vaya a existir un crecimiento en torno a lo que es la economía. Entonces existe el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación también da pues unos parámetros en torno a cuáles son los contenidos programáticos que deben existir en cada uno de los grados de primaria, secundaria. Si no existiera pues este Ministerio de Educación, ¿qué pasaría? Cualquier docente pues en Colombia empezaría como que a lo que él viniera, empezar como que a impartir unos temas que quizás no vayan a ser los que vayan acorde con estos conocimientos que deben tener como tal los estudiantes. Y pues ello entonces ya pues reitero, entonces son como un ordenamiento que le va dando para que las cosas funcionen de la mejor manera. Allí también entonces voy a permitir un momento y aparece un señor que es un premio Nobel de Economía que fue Douglass North, y Douglass North lo que hizo fue clasificar las instituciones en formales y en informales. El que decía que eran las instituciones formales. Entonces, él nos dice lo siguiente. Las primeras, o sea, las formales, son aquellas que están codificadas en documentos y respaldadas por un poder coercitivo. Las informales hacen alusión al conjunto de reglas que han surgido de prácticas comunes y que no requieren un soporte material para ser cumplidas por los individuos. Entonces, las primeras tienen que ya ver con codificación, con documentos, y pues aquello que le dé, entonces tiene que existir como una norma, que es la que como que le dice, bueno, de acuerdo con esta norma, o sea, una institución para ser creada, pues tiene que existir una norma que las cree, y si no exista pues esta norma, entonces pues no va a tener como un soporte allí como legal y como jurídico, y pues entonces esas son las que llaman las formales, las que surgen entonces a raíz de unas normas que pues establecen entonces, y estamos hablando más como instituciones públicas. Existen acá en Colombia lo que es la Constitución Nacional y lo que son cada una de las leyes, y debido con ellas, entonces una institución tiene que ser respaldada para que sea una institución formal que tenga un respaldo a través de una ley. Acá también nos dicen que las instituciones pues formales surgen desde un proceso político. Y dice que la esfera política de un país es fundamental para las decisiones económicas. Allí entonces lo que ven es que pues la política, pues la parte política también va a ser pues fundamental, y vemos lo que es la importancia que tiene pues también el Congreso de la República, que es el que se encarga pues de elaborar pues estas leyes que surgen en Colombia, y pues que deben tener también pues varios debates. Pues un proyecto de ley normalmente son 4 debates, lo que es el Congreso de la República, lo que es el Senado de la República y la Cámara de Representantes, están conformadas por comisiones. ¿Sí han escuchado acerca de las comisiones? A ver. No, señor. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El Senado, o sea, tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes están conformadas por varias comisiones. Esas comisiones tratan asuntos que tengan que ver con el tema. Entonces, habrán comisiones de asuntos económicos, habrá comisiones de asuntos del nivel de la salud, habrán comisiones del asunto de la seguridad nacional, habrán comisiones en torno a la educación. Entonces, cada uno de ellos pues va siendo clasificado, y hay unas comisiones, creo que son 8 comisiones las que hay, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Allí, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando pues es elegido un senador, un representante de la Cámara, tiene que pues hacer parte de una comisión, y de ello va a ser importante para el tratamiento que le van a dar para el surgimiento que vaya a tener una ley. Una ley no surge de la noche a la mañana, pero cuando llega, entonces esto puede llegarse tanto por la Cámara de Representantes o por el Senado de la República. Por alguno de los dos frentes puede ingresar por una de esas comisiones.
Las comisiones tienen un orden y el orden viene siendo pues el mismo. Entonces, si la comisión primera del Senado de la República trata de un tema en específico, la comisión primera de la Cámara de Representantes también trata de ese mismo asunto. Si la comisión segunda del Senado de la República trata de un tema también en específico, la comisión segunda de la Cámara de Representantes también. Entonces voy a permitir entonces acá ingresar para mirar cuáles son las comisiones que existen en Colombia. ¿Ahí qué va a pasar? Para que se haga la ley va a surgir de la siguiente manera, en torno a los debates, perdón. Los debates que debe surgir, entonces para que surja una ley. Existen comisiones tanto en la Cámara de Representantes o comisiones por el Senado de la República. La iniciativa puede ingresar por cualquiera de las comisiones de la Cámara o por cualquiera de las comisiones del Senado. Si para surgir el primer debate, por ejemplo, es que necesito acá mirar a los representantes para pues darle un poco más certeza, comisiones del Senado de la República, para darle pues más certeza con lo que les estoy entonces informando acá. Bueno, existen 7 comisiones, entonces vamos a mirar acá las comisiones. Estoy ingresando a la página del Senado.co. Existen 7 comisiones. Si ingresa por la comisión del Senado de la República, el primer debate debe surtirse en esa comisión. En esa comisión pues no va a estar integrada por todos los integrantes del Senado de la República, sino los que hacen parte de esa comisión, esa pequeña parte. El primer debate se tiene que surgir allí. Una vez pues haya avanzado este debate en torno a las discusiones de lo que tiene que ver con la importancia pues de ese proyecto de ley para que se convierta en ley, el segundo debate tiene que pasar a la plenaria del Senado de la República. Y la plenaria del Senado de la República no es la comisión. Si ya dijimos que hacen parte 7 comisiones en el Senado de la República, entonces la plenaria del Senado de la República serían la unión de todas las 7 comisiones que están allí. Entonces todos estos senadores en plenaria, las 7 comisiones juntas del Senado de la República son los que se encargarán de debatir y allí se surtiría lo que es el segundo debate. Ya el tercer debate entonces tendrá que pasar a la comisión, pero entonces por la misma comisión que por la que ingresó por el Senado de la República, ahora por la comisión de la Cámara de Representantes. La comisión de la Cámara de Representantes entonces sí inició por la comisión primera del Senado de la República. Entonces vamos, comisión, que es lo pequeño, plenaria, que es lo grande, que es el Senado. Pasamos al tercer debate, comisión, que es lo pequeño en la Cámara de Representantes. Y el cuarto debate viene siendo en la plenaria de la Cámara de Representantes, que es la unión de todas estas 7 comisiones que hacen parte de la Cámara de Representantes. Allí entonces se surtirían pues los cuatro debates que deben hacerse para que pues que se requieren para un proyecto de ley. Ya después también existen otras etapas pero lo que son los 4 debates vienen siendo allí. Estamos haciendo el ejemplo, pues que en este proyecto de ley inició por la comisión primera del Senado de la República, pero también pudiera empezar por otra comisión de la Cámara de Representantes y la mecánica entonces vendría siendo la misma. Ejemplo, si nace en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, ese sería el primer debate. El segundo debate es, ¿en dónde sería? A ver, jóvenes. A ver, los escucho. Cuando dijimos que ingresamos por el Senado de la República, dijimos primer debate, comisión del Senado, segundo debate, plenaria del Senado, tercer debate, comisión de la Cámara, cuarto debate, plenaria de la Cámara, pero también se puede ingresar por la Cámara de Representantes. Entonces, para el primer debate, ¿dónde sería? Si estaríamos diciendo que es en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, ese sería el primer debate. El segundo debate, ¿dónde sería? En la plenaria de la Cámara, ¿no? En la plenaria de la Cámara. Entonces vamos de lo más pequeño a lo más grande, pero entonces debemos mirar, empezamos por Cámara,
no nos podemos pasar para el Senado, tenemos que primero empezar de lo más pequeño, que fue la comisión de la Cámara, y avanzar hacia la plenaria de la Cámara. El tercer debate, ¿dónde surgiría? En la comisión del Senado, ¿no? En la comisión del Senado, pero tiene que ser del mismo asunto. Entonces, si dijimos que era la comisión séptima de la Cámara, entonces sería la comisión séptima del Senado. Y el cuarto debate, ¿dónde surgiría? La plenaria del Senado. En la plenaria del Senado. Entonces, allí, entonces es lo que trata, lo que es para hacer los pasos, para hacer lo que son los debates que deben surtirse. Ahora, entonces, un ejemplo, si empezó por la comisión tercera del Senado de la República, ¿dónde sería el segundo debate? ¿Dónde sería el segundo debate? En la plenaria del Senado. La unión de todas las demás comisiones que son del Senado de la República. ¿El tercer debate dónde sería? En la comisión, pero en la Cámara de Representantes. Entonces sería en la comisión, si dijimos que era la comisión tercera, entonces sería la comisión tercera de la Cámara de Representantes. Y el cuarto debate. En la plenaria de la Cámara de Representantes. Ok, listo. Entonces ya lograron entonces entender lo que es la mecánica de cómo es que pues, hacerse en torno para que pueda surgir pues una ley en torno a los debates que deben hacerse. Pero pues entonces también existen también otros procedimientos, de quién es el que tuvo la iniciativa, después entonces mirar que no vaya en contra de lo que es la Constitución política. Allí pues el papel fundamental será el de la Corte Constitucional. Y una vez la Corte Constitucional avala que no tiene ningún inconveniente, ya vendrá lo que es la promulgación y lo que será la entrada en vigencia de la ley. Entonces, una ley puede que salga con fecha de hoy, pero pues hoy no entra a funcionar. Entonces, hay un periodo que se llama vacancia y otro el de la vigencia. Entonces, allí el de la vigencia dirá esa ley empezará a regir a partir, un ejemplo, del 1 de enero del año 2021. Allí, entonces, pues lo que logramos observar es que las instituciones, pues, ¿qué nos van a dar? Pues son aquellas reglas, conjunto de normas jurídicas y culturales que condicionan las formas de interacción social. También son aquellas reglas de oro, las cuales deben ser claras y estables, para que los agentes económicos son los que son las empresas y las familias, para que los agentes económicos tomen sus decisiones con la certeza de recibir beneficios esperados, aumentando los incentivos a invertir. Entonces ese es el ejemplo de lo que son las instituciones. Pues ya dijimos que existen unas instituciones formales, que son aquellas que son codificadas y están respaldadas por un poder coercitivo. Ya dijimos que el proceso político pues, va a ser importante para el surgimiento de ellas. Y existen unas informales, que es el conjunto de reglas que han surgido de prácticas comunes. Ya no se requiere una normatividad como tal y no requieren un soporte material para ser cumplida por los individuos. Pues también surgen pues una serie de definiciones. Pues aquí sí me gustaría pues compartirles un poco más bien la pantalla para no quedar acá como hablando pues, solo. Y pues voy a permitir, aunque yo por lo menos sí lo tengo allí en el plato. Vamos a mirar cuál es. Para ir a mirar que una serie de definiciones, como es la del ambiente ilegales, que establecen el marco básico bajo el cual se lleva a cabo la producción, el intercambio y la distribución. Todo esto lo que tienen que ser las instituciones siempre pues serán importantes y pues deben existir también lo que es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad, el Banco de la República pues nos va a fijar una serie de pasos, de ítems que deben surtirse en el cual entonces pues esas instituciones estén funcionando de la mejor manera. La primera de ellas viene siendo en torno a lo que es la rendición de cuentas. Y ustedes han escuchado quizás pues entonces este tema de la rendición de cuentas de cada una de las instituciones
que hay acá de pronto en Norte de Santander, sale publicado por allí por La Opinión. Entonces el alcalde de Cúcuta va a hacer rendición de cuentas de su gestión, que fue pues el periodo inmediatamente anterior. También ve pues el gobernador también haciendo la rendición de cuentas. También ve instituciones públicas, la empresa social del Estado de Salud, la empresa social del Estado, que es el del hospital Erasmo Meos, y así sucesivamente. ¿Para qué cree que se tiene que surgir esta rendición de cuentas? Simplemente para que exista como una claridad en torno a cuál es la gestión que se está realizando. Si no existiera por lo menos esta rendición de cuentas, ¿qué quería ocurrir? Que pues los que estuvieran a cargo del manejo de estas instituciones no siguieran un plan de acción que es como el derrotero, qué es lo que deben hacer y cuáles son las acciones que se deben cumplir y ejecutar en cada uno de los periodos para los cuales entonces están pues vigentes. Entonces vamos a mirar lo que fue en el año 2020, qué es lo que se va a hacer en este año 2020. Lo que son los alcaldes, gobernadores, tienen que pues desarrollar su plan de desarrollo. Ellos inicialmente pues en campaña tuvieron que pues hacer un plan de gobierno, y allí entonces tienen que empezar con el plan de desarrollo y empiezan como que a mencionar o a estructurar qué es lo que van a hacer en el primer año, qué van a hacer en el segundo año, qué van a hacer en el tercero y qué van a hacer en el cuarto. De acuerdo con ello, entonces, pues ellos tienen que pues ver si efectivamente pues se están presentando cumplimientos, y es una obligación, so pena de ser sancionados, que ellos tienen que pues hacer público una rendición de cuentas. En la práctica, pues muchas veces no sea de pronto de la mejor manera, por cuanto pues deben entonces ser socializados hacia la comunidad, y pues muchas veces no les interesa o no les conviene que miembros de la comunidad que estén como que aparte de sus corrientes quizás políticas, puedan de pronto pues intervenir allí y llaman de pronto a grupos, puede ser de amigos, en el cual para pues cuando estén dando la rendición de cuentas, entonces esto, le vayan las decisiones o lo que ellos hicieron sean cubiertas y no se empiezan a vociferar lo que realmente ocurrió. ¿Qué nos dice el Banco Mundial en torno a lo que es la rendición de las cuentas? Nos dice que mide el grado en que los ciudadanos de un país pueden participar en la elección de sus dirigentes, la libertad de expresión, de asociatividad, de asociación y de prensa. Vemos que acá en Colombia eso se presenta. Acá en Colombia, pues las personas podemos elegir a los dirigentes, pues hay unos que se postulan y los individuos, los ciudadanos, entonces irán y participarán en cada una de estas votaciones con el fin de elegir a lo que son los dirigentes. También, ¿qué vemos? Libertad de expresión. En Colombia pues existe la libertad de expresión. De asociación también existe la libertad de asociación. Quizás con la constitución anterior a la 1991 no existía, entonces no podían reunirse grupos de personas y como tal para de pronto pues tratar de ciertos temas, entonces eso era como un poco delicado, pero la constitución del 91, que es garante, sí nos va a permitir lo que es el derecho de la asociación y también entonces el de la libertad de prensa. Acá en Colombia no tenemos dificultades como quizás se presentan en Venezuela, donde pues hemos visto que canales de allí o entonces han sido pues sacados de circulación porque pues van en contra o no están de acuerdo con las políticas que se han ido implementando, y pues no les conviene como tal que esto se haga como público, y pues allí se habla de la asociación y de la Banco Mundial nos habla de la estabilidad política y ausencia de violencia, crimen y terrorismo. Allí pues nos menciona que mide las percepciones en cuanto a la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios violentos o inconstitucionales, inclusive la violencia y el terrorismo. ¿Ustedes consideran que acá en Colombia sí existe estabilidad de este tipo o no existe ese tipo de estabilidad? A ver, los escucho.
Bien, entonces vuelvo a repetirle. Estabilidad política y ausencia de violencia, crimen y terrorismo. Mide las percepciones en cuanto a la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado. Vemos que en Colombia está ocurriendo eso, que eso puede ocurrir. A ver, Mari Díaz. Pues viéndolo así, pues la verdad, no, no, la verdad no, no hay posibilidad de que sea derrocado mediante la violencia ni nada de eso. Aquí en Colombia, pues la Constitución del 91 y nosotros hemos sido fuertes en las instituciones. Es que eso ha sido lo interesante acá en nuestro país. O sea, la Constitución del 91 le dio una fortaleza como tal a las instituciones y vemos que pues si alguien no está de acuerdo, no estamos haciendo ni golpes militares, como quizás hay otros países que sí son como que más tienen como de pronto esa tendencia o tienen esa cultura. Nosotros acá vimos un periodo por allá cuando fue lo de Rojas Pinilla, pero pues fue en esa época. Ya después hemos sido un país pues democrático, en el cual pues a través de la elección popular hemos elegido lo que son nuestros gobernantes. Y si no estamos de acuerdo o si hay algún gobernante, llámese pues alcalde o gobernador, no estén ejecutando lo que prometieron en campaña, lo que está dentro de su plan de desarrollo, los grupos de personas pueden unirse y pueden solicitar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, entonces para mirar lo de la conformación de las firmas y todo lo demás, con el fin de mirar si existe la posibilidad de que pues esta persona sea pues apartada del cargo, pues por incumplimiento, pero no por violencia, no por golpes militares, no por situaciones que sean por uso de la fuerza, no lo hemos visto acá en Colombia. Entonces, aquí, en torno a la que es lo que es la gobernabilidad que nos dice el Banco Mundial. El tercer ítem que nos menciona el Banco Mundial en torno a la gobernabilidad nos dice: mide la calidad de los servicios públicos y la calidad del servicio civil. Cuantifica el grado de independencia de presiones políticas, la calidad de la implementación y formulación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno para cumplirlas. Allí, en torno a la efectividad del gobierno, creería que si de pronto pues, existiera quizás una que estemos presentando, pues acá por lo menos en la actualidad viene siendo como polarizado, y muchos de los servicios públicos y la calidad del servicio civil, pues aunque pues es buena, en muchas ocasiones también presenta como una serie de traumatismos allí, que pues entonces quizás en esa calificación por parte del Banco Mundial no nos vaya pues de pronto a ir como también, no diciendo que pues no vaya a ir mal. Entonces, efectividad del gobierno, mide la calidad de los servicios públicos y la calidad del servicio civil, cuantifica el grado de independencia de presiones políticas. Acá pues sí, entonces somos independientes a ello. La calidad de la implementación y formulación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno para cumplirlas. El siguiente ítem que nos menciona lo que es el Banco Mundial viene en torno a la ausencia de carga regulatoria. Y en ello dice que mide la habilidad del gobierno para formular e implementar políticas de regulación que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Aquí, entonces, en Colombia, pues vemos que la carga regulatoria pues es bastante fuerte, pues estamos haciendo pues normas por todo lo que necesitemos. Somos un país que pues nuestra cultura vamos observando si existen una serie de vacíos en las normas, vacíos normativos, y cualquier vacío entonces queremos como que sacar el máximo provecho. Dice que si no está en ninguna ley o si no está en alguna norma, pues vamos a mirar entonces y sacarle como que el máximo provecho a ello. Pero entonces acá en Colombia sí vemos que pues tenemos una carga regulatoria y por ello no vamos a tener inconvenientes. El siguiente ítem que nos presenta el Banco Mundial habla de la calidad del Estado de Derecho.
Y en esta calidad del Estado de Derecho mide el grado en que los agentes confían en las reglas de la sociedad y particularmente en la eficacia de la política, las cortes y la probabilidad de castigo contra el crimen y la violencia. ¿Qué pueden opinar acerca de ello? Entonces, calidad del Estado de Derecho mide el grado en que los agentes, o sea, las personas, lo que son las empresas, las familias, confían en las reglas de la sociedad y particularmente en la eficiencia de la política, las cortes y la probabilidad de castigo contra el crimen y la violencia. ¿Cómo creen que vamos allí? Pues allí como que sería difícil la cuestión porque en sí la mayoría, bueno, se puede decir que un porcentaje de la gente tiene desconfianza con por ejemplo, con la policía, ¿cómo le digo? Con la justicia y toda esa cuestión. O sea, bueno, yo he visto que es mayor la desconfianza que se tiene. Sí, aunque por lo menos el grado institucional es fuerte en Colombia, sí existe una percepción de la gente que pues las cosas en muchas oportunidades no se estaban pues realizando de la mejor manera. Las cortes sí de pronto pues no creo que exista mayor inconformismo con ello, a no ser pues esto, que se traten ya como de casos muy, muy particulares. Pero pues lo que veo es que pues acá en Colombia las cortes tienen pues el deber o están organizadas como tal para pues que exista una división pues allí de poderes y con ello entonces poder entonces que se pueda aplicar un mayor grado de gobernabilidad, es decir, que no sea en cabeza por lo menos del presidente de la República quien se encargue de tomar las decisiones, sino también pues entonces existe la rama legislativa, que es el Congreso de la República, existe la rama ejecutiva, dentro de la rama ejecutiva es el presidente de la República, la rama legislativa, que es en torno al Congreso de la República, y la rama judicial, y en la rama judicial aparecen lo que son las cortes. Y aquí vemos que la Corte Constitucional ha actuado de una manera, pues desde el 91, de una manera, pues ha sido como idónea, pues ha estado pendiente de cada una de las normas que pues vayan en contra de la Constitución, ha hecho pues debates, ha sacado pues sentencias y no ha tenido ningún inconveniente. Igual con las otras cortes, pues, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y entonces por ello en aras de las altas cortes no le veo como tanto inconformismo, pero sí se logra de pronto notar en otras instituciones como el de la Policía Nacional. Bueno, ahorita pues precisamente por el caso ese que logró pasar hace poco tiempo, y pues de acuerdo pues con lo que ocurrió, pues se logró dar un alto grado de publicidad, y pues las personas entonces empezaron a tomar las decisiones. Y lo otro pues también la percepción que existe en nuestras ciudades, ¿no? Pues vemos que por lo menos en la ciudad de Cúcuta existe como esa percepción que pues la inseguridad abunda, lo que son los hurtos, lo que son los asesinatos y lo demás, entonces hace que las personas como que no confíen en la policía. Pero pues es una institución que tendrá que mirar de qué manera entonces logra como que ajustarse o exigirle que pues tienen que cumplir con lo que deben ser, no sé a través de qué parámetros podría hacerlo. Este es con la calidad del Estado de Derecho. El siguiente es contra el control de la corrupción. En el control de corrupción mide el grado en que el poder público se ejerce para el beneficio de particulares. Incluye las distintas formas de corrupción y la captura del Estado por parte de las élites o los intereses privados. Entonces, mide el grado en que el poder público se ejerce para el beneficio de los particulares. ¿Qué vemos en torno acá a la corrupción? También eso es algo que pues, vemos que tenemos como debilidades como tal. Se aprecia, o sea, o la percepción que tienen las personas aquí en Colombia, que pues en las instituciones, en lo que es la política, pues muchas ocasiones, o la mayoría de veces, no están pues, realizando lo que deben hacer, o sea, actuar de una manera correcta, y pues la percepción que existe acá en Colombia es que pues no, es algo que pues estamos
como acéfalos, no solo en Colombia, en otros países también se logran entonces apreciar lo mismo en torno a ello. ¿Qué más viene? De la control de la corrupción. Listo. Y ya por lo menos con ello, entonces, es lo que el papel de las instituciones en la economía, ¿sí? Con el papel de las instituciones en la economía que nos aparece, que la Constitución es en cualquier país la institución política por excelencia. De ella se definen las reglas de oro al más alto nivel. De la Constitución se desprende la estructura del sistema político y sus reglas electorales, así como el papel y la autonomía del sistema judicial, que es el encargado de defender el Estado de Derecho. Aquí en Colombia, pues, tenemos la Constitución del 91, que pues es una constitución que pues, es muy amplia en torno a lo que es los derechos que tienen, lo que tienen las personas y también pues, las obligaciones que tienen. Entonces es una constitución muy protectora que pues también le da como que una fortaleza a lo que tiene que ser con las instituciones políticas. Aquí vemos que el artículo 1 nos muestra que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Aquí entonces vemos que sí, Colombia, pues, la constitución política, vemos que sí, eso cumple pues un papel fundamental, y allí pues vienen una serie de normas que es con la que pues nos estamos regulando. La Constitución, pues allí también en el artículo 4 nos menciona que es la norma de normas, es la Carta Magna. No puede existir una norma en Colombia que esté por encima de la Constitución, aunque cuando Colombia con la incorporación o la ratificación de los tratados internacionales, pues cada uno de esos tratados que Colombia logre pues firmar y ratificar, esos tratados sí estarían por encima de la Constitución en ese sentido, no en todos los demás, sino con respecto a lo que se logre entonces ratificar. Pero si Colombia no ha ratificado pues tratados, sí ha ratificado muchos, entonces sobre otras normas que se viven acá en Colombia, por lo menos lo que hagan el Congreso de la República en torno a las leyes, no pueden ir en contra de la Constitución política. Si allí la Constitución nos consagra un derecho, una ley no puede ir a violar dicho derecho. También lo que hacen los diputados a través de las ordenanzas departamentales no pueden ir en contravía de la Constitución política, ni tampoco lo que hagan los acuerdos, los concejales en cada uno de sus municipios no pueden ir en contravía de lo que es la Constitución política. Entonces es la norma de normas, y salvo que pues haya Colombia ratificado un tratado internacional, entonces la Constitución sería la que estaría por encima de todas las demás normas en Colombia. También entonces, para ir mirando, finalizando, la estructura del Estado en Colombia pues está conformado por tres: por la rama ejecutiva, por la rama legislativa y por la rama judicial. Allí entonces ya ustedes de pronto esto ya lo han visto. Entonces la rama ejecutiva pues está en poder del presidente de la República y por todos sus ministros. La rama legislativa en Colombia pues a nivel central está por parte de lo que es el Congreso de la República, que hace parte lo que es el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y ya en la parte de lo que es el judicial, entonces haría lo que es la Fiscalía General de la Nación, lo que son las altas cortes, entonces Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, también entrarían allí lo que son pues, los juzgados, todo lo que tiene que ver con ello, con la parte de la justicia. Entonces estaría dentro de la rama judicial. Allí yo les dejé a ustedes en el PLAT una serie de documentos, y en la serie de documentos nos están apareciendo cómo es que se encuentra pues, estructurado el Estado colombiano de acuerdo con cada una de estas ramas. Ahí entonces lo que yo requiero es que ustedes por favor entonces lean estos documentos y que hagan pues un trabajo en el cual tienen que pues llegar y mirar cómo es que está, cuál es la estructura del poder público en Colombia con cada una de estas ramas. Allí viene muy bien definido, y pues eso sería como para que lo pudiesen entregar
para la siguiente clase. No sé si de pronto pues tengan alguna duda, inquietud pues con este tema que vimos hoy. O sea, pues finalmente pues una institución que es pues mirar cuáles son las reglas de juego que deben estar pues en una economía, y esas reglas de juego van a permitir pues que las cosas pues se hagan de la mejor manera. Cada una de esas instituciones deben pues seguir unos lineamientos, hay unos objetivos que tienen que ser claros, para lo cual fue creados, que también tiene que, por lo menos existen unas instituciones formales que son las que tienen aquel pues peso coercitivo, aquel peso normativo, es decir, que una norma fue las que las creó, y como fue creada por esa norma, entonces pues muchas veces esas mismas normas es las que también nos dan el derrotero de cómo es que deben funcionar pues estas instituciones. Entonces, es lo que vemos, pues si existen unas instituciones, si estamos, se les va a dar un orden, y de acuerdo con este orden, pues en una economía van a funcionar mejor las cosas. Si existe un Congreso de la República, pues que está conformado de la mejor manera acá en Colombia, bueno, pues es el que se encarga pues de realizar lo que es la elaboración de las leyes. A nivel territorial también existen lo que son los gobernadores, que son los que se encargan pues en el departamento de empezar a ejecutar una serie de políticas para los cuales ellos fueron elegidos como gobernador. A nivel municipal también están los alcaldes, que son los que se encargarán también de mirar de qué manera sus municipios logran obtener un mejor desarrollo. También existen los concejales con los municipios, los diputados con los departamentos, cada uno de ellos van a coadministrar en cada una de estas administraciones. Existen otras entidades, otras instituciones como la Policía Nacional, los ministerios, que los ministerios también entonces lo que dan es una estructura pues también para que estén pendientes de cada uno de los sectores que existen en la economía y que son los encargados de ellos de vigilar. También existen las superintendencias, que las superintendencias estarán allí pendientes y a los cuales los ciudadanos podrán acudir en caso en que por lo menos de acuerdo a ese sector no estén cumpliendo de la mejor manera, llámese pues alguna EPS no está funcionando o no está dando unos medicamentos o no está dando de pronto una orden para un traslado médico, podrán acudirse a la superintendencia de salud, a la Supersalud. También si pues, se presentan fallas en torno a algún establecimiento de comercio que no esté pues, cumpliendo o que nos esté dando publicidad engañosa o que los productos que nos estén ofreciendo no sean de la óptima calidad, tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, allí que estará vigilante. En el tema del sistema financiero, entonces existen los bancos comerciales, instituciones financieras, y en el momento en que de pronto ellos empiezan a presentar fallas, también existe la Superintendencia Financiera que se encargará de mirar qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, ante denuncias que puedan hacer individuos, y pues seguirán un estudio con el tal, y en caso en que por lo menos vean que existe una falla, pues tendrán que resarcir esa falla y ser sancionados. Ustedes han visto, pues esas superintendencias han castigado fuertemente pues, a empresas de telefonía celular, lo que es Movistar, Claro, Tigo, todos los demás. También han sancionado también a grandes marcas en el tema de no estar ofreciendo todo lo que tiene que ver en torno a lo que ellos están prometiendo, y ese es el papel importante que juegan las instituciones en Colombia. Si no existieran las superintendencias, entonces tendríamos que empezar a pelear contra las empresas o de acuerdo a esos sectores, y no iríamos a encontrar una respuesta idónea para lo que estamos entonces buscando en últimas. No sé si pues, existe alguna duda, pregunta o en torno pues, a este tema que estamos viendo hoy. Profe, me pareció escucharle que iba a dejar un trabajo. Sí, pero entonces yo se los dejo por el PLAD. En el PLAD les digo muy bien cómo es que va a ser el trabajo. Va a ser desde la estructura del Estado colombiano. Entonces vamos a mirar cómo es que nos encontramos estructurados. Existen 3 grandes ramas del poder público. Entonces esas 3 ramas que van a permitir, pues es que si no existieran ellas, o sea, si solo existiera el Ejecutivo, el presidente de la República pudiera hacer todo lo que quisiera. Y esas decisiones que se tomasen, pues podrán ser acertadas o podrán ir en contra de los designios de los habitantes de acá del país. Entonces, si estamos hablando de Colombia. Entonces, para ello, existe una equiparación de poderes. Entonces, el gobierno central, o sea, el Ejecutivo no puede actuar por sí solo, y también está allí, por lo menos, al lado de lo que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, pues, hace parte de
de la rama judicial, que ellos se encargarán de decir, ven, qué pena, ustedes lo que están haciendo allí van en contravía de la Constitución, usted no puede sacar esa ley y esa ley automáticamente no puede entrar en funcionamiento, no puede ser promulgada. Existen dentro de esas ramas lo que es la judicial, entonces el Consejo de Estado, que también se encargará entonces de fijar todo lo que tiene que ver con esto. Entonces ellos emiten conceptos en torno a cómo es que de pronto están funcionando ciertos asuntos que tienen que ver con el índole político también. Y entonces existe lo que es el Ejecutivo, que está en poder del Presidente de la República, los ministros, y está el Ejecutivo, que es, está el Judicial, que está en cabeza de las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Y todo lo demás, y existe el Legislativo. Entonces el presidente como tal no puede, pues, legislar. Las leyes las hace es el Congreso de la República. El presidente no las puede legislar. Si no existiera el poder legislativo, entonces un presidente pudiera entonces empezar a hacer leyes para su conveniencia, de pronto para empezar como a beneficiar a ciertas empresas o demás que pudiesen como que llegar allí, pues de pronto por financiación en cada una de las campañas. Entonces para ello pues existen la equiparación de las ramas de poder público en Colombia, donde pues el presidente no va a actuar por sí solo, pues entonces siempre va a encontrar allí lo que es el Poder Judicial, que se encargará pues de mirar todo lo que esté de pronto no haciendo tan bien, y existe el Poder Legislativo, quien se encargará de hacer las leyes. En el caso ahorita por la pandemia, sí, por lo menos el gobierno le permitieron legislar a partir de los proyectos con fuerza de ley. Esos proyectos con fuerza de ley le permitieron al gobierno, por un periodo de tiempo muy corto, entonces empezar a cumplir, pues, a sacar leyes que fueran benéficas para poder reactivar lo que es la economía y tomar decisiones que tenían que tomarse oportunamente, porque si no se hubiera sido de esa manera, si se la dejan al Congreso de la República, entonces vamos a demorarnos 2 años, 3 años, y eran decisiones, eran leyes, eran proyectos de ley, eran esos proyectos con fuerza de ley que tenían que salir inmediatamente para que puedan ser cumplidos en ese momento y pues no evitar que se presentaran una catástrofe mayores a las que ha dado en el tema económico lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Listo? A ver. Listo, profe. No sé, otra pregunta en torno a esto. Bueno, entonces, pues, no siendo más, voy entonces a dar por finalizada lo que es esta grabación. Pues es un tema que hace parte de economía colombiana. Entonces ya habíamos visto lo que es el Producto Interno Bruto. Ahora estamos viendo lo que son las instituciones que son importantes para que haya un buen funcionamiento en la economía, por cuanto son las reglas claras que deben surtirse, y cada una de ellas pues tendrán que cumplir unos objetivos. Están reguladas también por una parte normativa, cuando se trate de instituciones formales.